porque en realidad hoy es el Día Internacional de la Acción contra la Migraña. Y para hablar de eso es que nos visita nuestra doctora de cabecera, que es la doctora Constanza Gómez. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Todo bien? No, pará, estoy intentando, pues sabés andar a caballo. Anduve, soy del Claro, interior, sos soy del de interior, Artigas, sos de sí, Artigas, pero por eso. muy esporádico, o sea, no tengo mucho No vínculo sos con el experta campo, ahí. no. O sea, que si tenés que armar ahí No. una montura es un dolor de cabeza para Sí. vos. Está muy bien. Bueno, entonces concatenando una cosa con la otra, hablemos de este tema, ¿no? Para hablar de las migrañas. ¿Qué es la cefalea en realidad? Hablemos un poco empezando a definir eso. Bien, exacto. Yo creo que hay, esto que hablábamos hace un ratito, hay como una confusión y la gente suele nombrar a todo de la misma manera. Y en realidad la cefalea no es nada más ni nada menos que el dolor de cabeza. ¿Sí? Que ojo, atentos. Es el principal motivo de consulta de los uruguayos en una puerta o en un sistema de urgencia. Se dice que aproximadamente un 90% de la población tuvo o va a tener en algún momento algún episodio de dolor de cabeza. Y si pensamos en nosotros, Sí, claro. a lo largo de nuestra vida. Y tiene eso, el dolor de cabeza que a veces te viene. Debe ser consecuencia de algo. Pero te viene sin haber hecho algo. A veces tomé mal de la panza porque comí algo. Pero el dolor de cabeza aparece y es a veces una tortura, ¿eh? Sí, en realidad tiene un mecanismo, Claro. ¿no? Lo que nos sucede cuando nos duele la cabeza es que tenemos, en los vasos sanguíneos tenemos terminales nerviosas que lo que hacen es activar receptores del dolor, ¿sí? Y eso hace que nos genere dolor, o sea, que se activen esos receptores y que nos duela la cabeza. A veces tienen causas y a veces no tienen causas. Si nosotros separamos las separamos en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. La cefalea primaria es la cefalea que no tiene causa, ¿sí? Que a mí simplemente me duele la cabeza, pero no a causa ni de una enfermedad, ni una lesión, simplemente me duele la cabeza. ¿Cómo son? Dolor de cabeza. Por ejemplo, las cefaleas tensionales, las migrañas, las cefaleas en racimo, ¿sí? Y luego sí tenemos las cefaleas secundarias, que son cuando hay una lesión o hay, por ejemplo, un infarto, hemorragias, un tumor, o me golpeo la cabeza, hay una lesión que hace que uno de los síntomas sea el dolor de cabeza, pero en realidad hay una lesión atrás. Sí, y las podemos distinguir en cuanto a los sintomáticos, a lo que me duele, cómo me duele. Sí, exacto. En realidad, para nosotros como médicos, el interrogatorio y el examen físico son claves. Claro. Yo sé que ahora uno se apoya mucho, ¿no? A veces nos duele, bueno, haceme una tomografía, haceme una paraclínica, y en realidad no es que le esté quitando valor, porque sí hay, en la cefalea secundaria siempre es importante realizar estudios complementarios, pero en realidad tenemos que apoyarnos en las herramientas que tenemos, en el interrogatorio, en un buen examen físico. ¿Por qué? Primero porque nosotros tenemos toda la información que el paciente nos puede brindar y a su vez nosotros, que somos los médicos, los que conocemos, ir orientando todo eso que el paciente me va diciendo hacia los distintos tipos de cefaleas que existen y bueno, dar con el diagnóstico del paciente, ¿no? Porque a veces nos duele a nivel de la frente, a veces nos duele un poco más arriba, a veces nos duele la base del cráneo, que es parte de la cabeza, pero no se considera migraña, ¿o sí? Bueno, en realidad, cuando nosotros vamos a hablar de cefaleas primarias, que es en realidad lo que nos importa en sí en la charla de hoy, vamos a tener cefaleas tensionales, cefalea migrañosa con o sin aura, que ya les voy a explicar eso, y cefaleas en racimo. ¿Qué nos importa saber cuando viene un paciente con dolor de cabeza? Es, bueno, ¿cuándo te apareció el dolor? No es lo mismo decir, bueno, me apareció hoy, que me apareció hace una semana o hace un mes que vengo arrastrando un cuadro de dolor de cabeza. Hay que ver el tipo de dolor. Hay pacientes que vienen y te dicen, siento que la cabeza me va a estallar, o siento una puntada, o hay pacientes que vienen y te dicen, siento un cinturón, una faja que me comprime la cabeza. Entonces, son herramientas que nosotros nos van orientando hacia un tipo de dolor de cabeza. Lo mismo la intensidad. Hay dolores de cabeza que se caracterizan por ser leves, otros más moderados y otros... no aguantás ni la luz del sol. Exacto, es que en realidad es una patología que para el que la sufre con frecuencia es súper invalidante. Claro. ¿No? Es una problemática real para esa persona. Lo mismo, bueno, la localización, esto que me decías tú, si en realidad nos duele de un solo lado, ¿sí? Como son las migrañas, que nos duelen de un solo lado, o, por ejemplo,
las cefaleas tensionales que nos duelen de los dos lados, ¿no? Es como una faja que me agarra todo el ancho de la cabeza. O las cefaleas en racimo que suelen agarrarme un ojo también. Sí. A veces también por contracturas tenemos las cefaleas tensionales que se van hacia la nuca. Y a veces tiene que ver también con la presión. A veces cuando te duele la nuca o la base del cráneo, si tomate la presión, puedes tener un problema de presión. Exacto. Sí, es importante. Por ejemplo, las cefaleas tensionales que están muy relacionadas a todo lo que es el estrés, las contracturas, las malas posturas, pueden estar también vinculados a un aumento de presión. Hacías referencia a las migrañas y decías con o sin aura. Esos son los tipos de migrañas que hay. Exacto. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de migraña con y sin aura, estamos hablando del componente áurico, ¿no? El aura lo que tiene que ver es que tiene un factor neurológico, ya sea una alteración visual, una alteración motora, sensitiva o del habla. ¿Sí? Quiere decir que la persona, además del dolor de cabeza, va a tener, por ejemplo, en el paciente que expresa algo sensitivo, adormecimiento, hormigueo o pérdida de fuerza o dificultad para hablar, o te va a decir, mira, siento la visión cansada, borrosa, con lucecitas, con líneas, o simplemente te va a decir, perdí la visión, ¿no? Que esta aura es progresiva, pero es transitoria, Sí. ¿no? Para nosotros es importante distinguir que el 20% de la población que tiene migrañas va a tener migrañas con aura, pero la más frecuente, que es el 80%, es que la migraña no tenga aura. ¿Sí? La persona que tiene migrañas por lo general, ¿sí? Las migrañas son, como les contaba, es de un solo lado, ¿tá? Es muy intensa, a veces Sí. no calma con ningún analgésico común, requieren sí o sí un tratamiento, ¿sí? Que eso es importante también mencionar. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? Porque ahí va, uno apela a un analgésico inmediatamente, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, algo. ¿Cuál es el tratamiento para abordar un problema de estos? Bueno, nosotros nunca vamos a indicar que la persona se automedique, pero sí sabemos Claro, pero es que... lo más frecuente que hay ante un dolor de cabeza, automedicarse. Vos recién decías, que la verdad me sorprendió, es la causa de mayor consultas. La mayor cantidad de consultas refieren a este tipo de migrañas. Pero muchos a veces podemos tener la sensación de que no voy a llamar por un dolor de cabeza, no voy a ir por un dolor de cabeza viendo gente que capaz que atraviesa situaciones peores. Y entonces recurrís a lo que tenés a mano. Está mal. En realidad, cada uno se conoce. Es como yo siempre digo, si esto es un primer episodio, no es lo mismo cursar un dolor de cabeza leve a un dolor de cabeza con me quedé sin poder ver, Sí, no tengo claro. fuerza, ¿no? Por eso nosotros siempre ante un primer episodio que incluya algún componente con aura, ¿sí? Nosotros siempre indicamos que vayan a puerta de emergencia. ¿Por qué? Porque uno siempre tiende a decir, esto es una cefalea, es una migraña, pero en realidad nosotros ahí sí tenemos que ver un diagnóstico diferencial. Habitualmente la persona que tiene un primer episodio de cefalea que tenga aura se lleva una tomografía de cráneo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esa persona tiene un ataque isquémico transitorio, si tiene una ACV, si tiene una hemorragia, ¿no? Si tiene un tumor, ¿no? Luego que la persona va en ese primer episodio, se lleva un tratamiento, se chequea que esa persona no tenga nada además de ese episodio y bueno, probablemente a partir de ahí, ¿no? Y de todo este interrogatorio, quizás la persona te dice, yo siempre tengo, me pasan, hay que interrogar qué días al mes, qué días a la semana, qué tanto me repercute, si yo tengo que faltar al trabajo o no, Sí, claro. si a mí me empeora con el ejercicio. No sé si les pasó alguna vez, pero ese dolor de cabeza que es tipo, apagame la luz, no Sí, me hables, es no me insoportable, es digas insoportable. nada, que lo que quiero Claro, es... cualquier sonido te estalla la cabeza, la luz te molesta. Exacto. Y ahí sí, ¿no? La persona se va a llevar un tratamiento, además de analgésicos comunes, que es lo que tomamos cuando nos da un dolor de cabeza, un Claro. perifar, una noemina, una dipirona. Sí. Además va a tener un tratamiento sobre todo preventivo. ¿Por qué? Para Porque no la llegar a migraña... No, y además porque la migraña tiene distintas fases. ¿Sí? Tiene 4 fases la migraña que no tiene por qué presentarse las 4 fases en todos los pacientes. Sí, pero tenemos una fase que se llama prodromos, que es donde la persona que tiene migrañas ya sabe que le va a venir. Claro. Empieza como con alteración del carácter, como con mal humor, como sueño, como irritable. Y es ahí la importancia del que conoce
tomarse el analgésico, el tratamiento ahí, Claro. para evitar No que llegar al eso otro. progrese. La segunda fase es el aura, ¿sí? Empezamos con esto de, bueno, visión borrosa, adormecimiento, dificultad para hablar, que puede suceder o no. Luego sí viene el dolor propiamente dicho, y luego tenemos una cuarta fase que es la postcefalea, que es como el agotamiento, Sí, ¿no? claro, Ese sí. cansancio extremo, ese vestigio de dolor, que por eso digo, para el paciente que ya conoce y sabe que tiene migraña, es importante tomar el analgésico cuando sabe que le va a venir, porque habitualmente son crisis invalidantes, Claro. muy fuertes, que pueden durar de 4 horas, 72 Sí, horas. hasta eso te iba a decir, un par de días o más, como dijiste. Exacto. ¿Y cuáles son las alarmas que tenemos que atender? Bueno, O, en todo caso, o los médicos o el paciente que lo padece. Bueno, primero, nosotros siempre alertamos, ¿no? Si bien un dolor de cabeza parece ser benigno, hay ciertas características que nos tienen que llamar la atención. Si yo soy un paciente de más de 50 años que nunca tuvo episodios de dolor de cabeza y de pronto empiezo, es una alarma para ir a consultar, ¿sí? Una cefalea de inicio en una persona mayor a 50 años. ¿Sí? Lo mismo que yo tengo un dolor de cabeza que sea como en estallido. Estoy quieta y siento que de manera brusca Sí. comienzo con eso que es como, ¿no? Un dolor 10 en 10 que no me permite hacer nada. También aquellos pacientes que hayan tenido algún antecedente oncológico, ¿sí? Es importante, o los pacientes que cursan epilepsia, o también aquellos pacientes, atentos, los que tengan dolor de cabeza muy brusco y fuerte y fiebre. ¿Tá? Acompañado de fiebre. Porque nosotros ahí también tenemos que descartar que no se trate de una meningitis, una Claro. infección, ¿sí? De las meninges, que meninges. son las capas que recubren al cerebro. ¿Sí? Tenemos ciertas características, o la cefalea, que yo vengo tratando una cefalea crónica y después tengo como un empeoramiento muy brusco. Y bueno, por supuesto que si está acompañado de algún factor neurológico, también, porque yo que trabajo en puerta de emergencia me doy cuenta que la gente se angustia y le da miedo. Sí, ¿No? claro. Todo lo que tenga que ver con no puedo moverme, Sí, pérdida sí, de sí, fuerza, de sensibilidad, o incluso el propio dolor de cabeza. Es tipo, hay algo que se me está Sí, claro, claro. reventando adentro, ¿no? Tememos que nos pase algo a nivel neurológico, Exacto. cerebral, ¿no? Capaz que es una pregunta medio absurda, pero ¿hay cierta estadística de si es más frecuente en hombres que en mujeres? Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, la cefalea, por ejemplo, tensional, ¿sí? Suele ocurrir más que nada en personas jóvenes, ¿sí? En etapas tempranas, y suele estar muy relacionado con la vida actual. El estrés, la depresión, el trabajo vinculado a la oficina La pantalla, las esas pantallas, cosas. las personas que usan lentes, la gente que ya tiene contracturas cervicales, ¿sí? Y suele ocurrir por lo general al final del día, ¿no? Claro. Cuando yo estoy como Más agotado, capaz. más agotado. Sin embargo, por ejemplo, la migraña se ha visto que tiene una frecuencia, es la segunda cefalea más frecuente y se da en mujeres más que nada en etapa fértil. Claro. ¿Ah? No quiere decir que a alguien no le pueda pasar, sino que la estadística menciona eso. Y la cefalea en racimo... De ahí viene aquello de hoy no me duele la cabeza. ¿Vieron que tiene un sustento científico? Aquello tiene un sustento científico. Y la cefalea así en racimo es más frecuente en el hombre, Mirá. ¿tá? En etapas tempranas. Pero en realidad ya les digo, nos puede suceder a todos. El tema es que al momento de la consulta poder dar la mayor información, ¿no? Acerca de el horario en que me aparece la frecuencia, Claro. el tipo, de qué se acompaña, si se acompaña de náuseas, de vómitos, Es común que se acompañe de náuseas también. Sí. Ahora que lo mencionás, es muy común. Sí, hay algunas cefaleas, ¿sí? Sobre todo las migrañas, que se acompañan de náuseas, de vómitos, de esta, lo que se llama fotofobia y acufobia, que es sacame la luz o, claro. o no me hables, ¿no? Son como los factores acompañantes más frecuentes. Llegan algunos mensajes, por ejemplo, este que dice de Gastón de Paraguay y Freire, ¿por qué después de consumir alcohol el otro día nos puede doler la cabeza también? Una pregunta muy frecuente. Sí. Bueno, en realidad es la famosa resaca, ¿no? Sí, claro. En realidad también es la mezcla de consumir alcohol, ¿tá? Y de también, obviamente, el cuerpo bajar. Pero es un poco el de deshidratación de... Bueno, esto también va de la mano con lo que son las medidas, esto que tú me preguntabas, ¿qué puedo hacer para tratar más Para allá de la tratar, medicación?
Sí, hay una realidad que la cefalea, uno de los factores es la deshidratación. No es que cualquier persona esté deshidratada le va a doler la cabeza, pero claro, uno que joven, cuando tiene una deshidratación, tiene como otras herramientas para no llegar a eso. Pero los adultos mayores sí, la gente que tomó mucho alcohol también. O que consumió drogas también, sí, la deshidratación. Pero es que importante eso, y sobre todo atendiendo a las personas mayores de la familia, que a veces no tienen la constancia de hidratarse como corresponde. Exacto. De tomar la cantidad de agua que necesitamos y después están o con dolores de cabeza. Hay que atender eso para evitarlo. Sí, yo de hecho es algo que siempre le pregunto al adulto mayor, ¿no? A veces vienen deshidratados y no tienen la percepción. De hecho, a veces nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de tomar agua y es como, ay, se pasó todo el día y no tomé, ¿no? Y es algo de lo que tenemos que tener en cuenta como medidas, ¿no? Como cuando hablamos de, bueno, ¿cómo puedo prevenir esto? Y en realidad uno va conociendo esos factores desencadenantes, ¿no? El estrés, realizar deporte, porque obviamente canaliza todo el estrés, la buena hidratación, la buena alimentación, evitar ciertos disparadores, ¿no? Que yo ya sé si tengo contracturas que habitualmente me pueden suceder. Y el tratamiento médico en el caso de las migrañas existe siempre. Tenemos lo que es el tratamiento profiláctico, que es el que yo lo voy a tomar diariamente, ¿sí? En los casos que se requiera, y después el tratamiento en el momento puntual de la crisis. No dejen de consultar al médico, porque puede ser muy frecuente o tal vez estemos acostumbrados a que nos duele algo, no está bueno convivir con el dolor, pero hay que atender la causa y un diagnóstico a tiempo. En esto, como en tantas otras cuestiones que tienen que ver con la salud, nos puede ayudar a desarrollar un tratamiento exitoso. Así que bueno, queríamos agradecerte mucho, Constanza, por este favor, tiempo. A las órdenes. Y bueno, siempre priorizar, ¿no?, al paciente y motivar a que consulten, si bien es verdad que el tratamiento es, que el diagnóstico la mayoría de las veces es clínico y no requiere ninguna prueba complementaria. Está bueno que uno también conozca. Para mí es re importante saber el diagnóstico, el nombre de lo que tengo, ¿no? Porque así también sé cómo accionar para poder prevenir o tratar en su caso. Es fundamental, eso es fundamental. Hay tantas cosas para preguntar a la doctora, porque ahora tenemos la lluvia negra, la nube esta que viene de ceniza. El rotavirus, que también tenemos el rotavirus, tenemos tantas cosas, así que va a meritar seguramente que saquemos números para otra consulta, para otro día. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Gracias. La doctora Constanza Gómez estuvo charlando con nosotros refiriéndose a esto que tiene que ver con el Día Internacional de la Acción contra la Migraña.